Y yo recuerdo que hay momentos en los que yo he estado en una cantina bebiendo normal, estatus normal de medio borracho, hasta que sonaba la canción X. Con esa se desordenaba el asunto. Y la repetía 2 o 3, 4, 5, 6 veces, porque me hacía sentir algo, me hacía experimentar en mis emociones algo. Nosotros llegamos a la iglesia, cambiamos la cerveza por los músicos. Ay, me voy a meter en problemas. Y empezamos a condicionar nuestra relación con Dios con respecto a cómo nos sentimos. Y si hay algo con lo que luchamos nosotros los pastores, es con la emocionalidad del pueblo. ¿Sabes que es difícil de ser pastor poder lidiar con las emociones del pueblo? Con la gente que condiciona su servicio o su adoración a Dios por cómo lo hacen sentir los otros. Por cómo lo hace sentir su pastor, como lo hacen sentir sus líderes. Y entonces, ¿quién está siendo el objeto de nuestra adoración? ¿A quién estamos adorando? ¿A nuestro entorno o a nosotros mismos? O peor aún, estoy adorando el cómo me siento. Y eso no se asemeja más que a otra cosa que una adicción. ¿Usted sabe por qué las personas son adictas a algo? Son adictas por cómo se sienten con ese algo. ¿Tú crees que un drogadicto que está tirado en la calle, que perdió todo en la vida, le gusta tener esa condición? ¿Pero por qué mantienen su adicción? Porque aman el cómo se sienten en ella. No por la condición en la que terminan. Escuche, porque esto es importante. Y muchos de nosotros estamos más preocupados por cómo nos sentimos que por cómo estamos frente a Dios. Hazte una pregunta: ¿cómo está tu adoración frente al Señor? Hazte otra mejor pregunta: ¿de qué está dependiendo tu adoración? Y cuando Jesús habla de negarnos a las acciones del alma, está diciendo negarme a Alexis Peña. Yo soy un problema. Dígale al que está a su lado: usted está siendo un problema para su adoración. Más puntualmente, tus emociones. Escuche, no podemos dejar que la adoración se rija por las emociones, porque entonces solamente adoraremos a Dios en nuestros buenos días, en nuestros buenos momentos, o cuando me sienta bien. No hay mayor sacrificio de adoración que aquel que adora en los momentos difíciles y adversos. Ahí es donde realmente se conoce el corazón del adorador. Aquel que sigue firme en su servicio al Señor cuando todo es adverso para hacerlo. Eso refleja un carácter bien definido en el corazón del adorador. Y entiendo con esto que adorar tiene que ver muchísimo con el carácter formado en el corazón de nosotros frente al Señor. Por cómo estamos permitiendo que nuestras emociones manipulen nuestro entorno. Dígale al que está a su lado: no se deje manipular por las emociones. Por eso la Biblia dice: engañoso es el corazón del hombre, porque el corazón del hombre es volátil, las emociones son volátiles. Tú me puedes amar hoy y me puedes odiar mañana, porque así son las emociones. Tú puedes estar muy bravo y en un momento de ira cometer un error increíble y después arrepentirte de él. ¿Qué pasó? Te dominaron las emociones. Así son las emociones. Por eso tú te encuentras gente que viene a la iglesia, que dice que adoró al Señor, dan gritos de júbilo, hablan en lenguas, se tiran al piso, se revuelcan, dicen que el Espíritu Santo los tomó, que fueron bautizados, hablan en lenguas, profetizan y a los 8 días se van de la iglesia. ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Tú qué piensas que pasa ahí? ¿Realmente hay algo del Espíritu? ¿O las emociones tomaron el control? Dígale que está a su lado: mucho cuidado con las emociones, mucho cuidado, porque el emocionalismo estorba nuestra adoración. Amén. Quiero que me acompañe. Libro de 1 Samuel capítulo 2 verso 12. Y aquí le voy a soltar algo bastante fuerte, porque en esta dinámica
de alimentar nuestras emociones, podemos llegar a formar un entorno espiritual donde nos sentimos cómodos. Y generalmente pasa porque ya sentimos que este es nuestro lugar. Y es lindo cuando tú tienes identidad. Y yo siempre le he enseñado a la iglesia, tengamos identidad. Pero tú sueles ver a las personas que llevan largo tiempo en la iglesia decir, es que esta es mi casa, yo me siento como en mi casa. En pocas palabras, ya encontramos un entorno en el cual nos sentimos cómodos. Un entorno que podemos manejar. Los más antiguos de la iglesia son los que más cómodos se suelen sentir. Y son con los que más chocan la gente que llega nueva. No, porque como es el más viejo de la iglesia, se cree el dueño de la iglesia, se cree que es el que manda, que es el que controla y tal. ¿Por qué? Porque esa persona más antigua ya siente que puede manejar el entorno en el que está. Escuche, y hoy voy a abrirle los ojos a los ancianos de la iglesia. Sí, estoy hablándole a usted, al dinosaurio de casa de adoración. Al que está hace 8 años conmigo, el que está hace 7, hace 5, hace 6. A ese es al que le quiero yo hablar. El hecho de que usted sepa manejar las cosas, el hecho de que haya creado un entorno donde funciona, donde es funcional, donde sirve en un ministerio, donde tal vez aparentemente es usado por Dios y las cosas funcionan bien, eso no implica que usted sea un verdadero adorador. Escuche, y mira lo que dice este versículo. Este versículo es tremendo. Dice, y los hijos de Eli eran hombres impíos, y mira lo más tremendo, y no tenían conocimiento de Jehová. ¡Wow! Pero quiero contextualizar. Escuche, ¿quién es Elí? Elí es el sumo sacerdote de Israel. Era el sumo sacerdote. Era la más alta autoridad espiritual en medio del pueblo de Israel. Y ellos eran sus hijos. Y por herencia de linaje, ellos eran sacerdotes. Ellos se criaron, escuche, se criaron en el tabernáculo. Ellos observaron todos los días, escuche, no es que ellos hacían un culto cada domingo y que el papá los obligaba a ir a cada culto por ahí cada 15 o 20 días. No, ellos celebraban todos los días sacrificios. Ellos crecieron viendo todo el ritualismo del tabernáculo. Ellos vieron celebrar todas las fiestas solemnes cada año. Estoy seguro que su papá les instruyó de todas las cosas que se manejaban en el tabernáculo de reunión y de todas las cosas que tenían que ver con espiritualidad y con cómo relacionarse con Dios. Y pasado los años, estos hombres ya eran adultos. Y a pesar de todo esto, dice la Biblia que ellos no conocían al Señor. Por eso, escuche, por eso sus acciones no le reflejaban. Ay. Escuche, esos son los cristianos que decimos que servimos a Dios porque llevamos muchos años en la iglesia, pero nuestras acciones no lo reflejan a Él. Y esa es una evidencia clara de una sola cosa. Una sola cosa puede que nos esté pasando como a los hijos de Eli. Estamos sirviendo a un Dios que no conocemos. No podemos hablar de adoración a un Dios que no conocemos. No podemos decir si somos o no somos adoradores si realmente no estamos conociendo al Dios que adoramos. ¿Podemos estar haciendo cosas para Dios? Sí. ¿Podemos estar haciéndolas muy bien? Sí. ¿Podemos estar haciéndolas con muy buena intención y con el mejor corazón? Sí. Pero eso no implica que sea adoración. Aleluya. Usted puede llevar 10 años tocando en la iglesia sin haber sido nunca un adorador. Ay. Usted puede haber sido ministro y pararse aquí, predicar, enseñar, cantar y nunca haber conocido a Dios. Escuche, porque tu habilidad no determina quién eres tú. Determina lo que haces, no lo que eres. Ellos eran sacerdotes de un Dios que no conocían. Para todo el pueblo, los hijos de Elí eran sacerdotes, pero para Dios eran dos desconocidos.
¿Sabes qué es triste? Que estemos metidos en la iglesia todo el día y Dios no nos conozca, porque nosotros no le conocemos a Él. Ay, ay, ay. No escucho muchos amenes. Dígale al que está a su lado, dígale, esto es conmigo. Gloria sea al Señor. Escuche, nunca el saber manejar las cosas, esto lo puede hacer cualquiera. Yo creo que se lo dije a alguien alguna vez. Ser un predicador no es nada difícil, solo es conocer la Biblia. Yo conozco teólogos ateos que saben más Biblia que yo. Yo puedo ser un buen predicador sin conocer a Dios. Ser un buen cantante en la iglesia. Mira, si fuera por talento, contratamos a Luis Miguel. Es más disciplinado que todos los músicos que se paran acá. Y tiene 300 veces más talento. Pero si fuese por talento y habilidad, creo que ninguno de nosotros calificaría. Pero Dios no está buscando talento y habilidad. Dios está buscando corazones rendidos a Él. Y adoración tiene que ver mucho con eso, con corazón rendidos y sometidos a su presencia. Dígale al que está a su lado, tu adoración se determina por lo que eres, no por lo que haces. Amén. Y esto nos deja claro algo, que para que nosotros realmente entendamos qué es adoración, es necesario que reivindiquemos el diseño bíblico con respecto a la adoración. Tú escuchas hoy, yo a veces ya llega un momento en que me causa molestia escuchar a todos los cantantes y músicos de esta época, que para serles sincero y honesto, mis amados, gloria a Dios porque la música que ellos hacen se convierte en un instrumento para que la iglesia adoremos, pero muchos de ellos no son adoradores. Porque cuando tú los escuchas cantar suena muy bien, pero cuando los escuchas hablar, tú te das cuenta que gran parte de los artistas cristianos famosos de este tiempo no tienen ni la más mínima idea de qué es lo que significa adoración. Están más familiarizados con el alma, con las cosas almáticas que con lo que viene del espíritu. Por eso no podemos, escuche, le voy a dar un consejo, no viva de consejos de las redes sociales, ni de enseñanzas de las redes sociales. ¿Qué días vi a un muchacho escuchando música secular y yo me acerqué y le dije, hijo, tú no eres un hijo de Dios, ¿qué haces escuchando eso? Eso te ensucia. Me dijo, pastor, pero es que yo escuché una conferencia de fulanito de tal que él explicaba que esto simplemente es música, arte, que nada tiene que ver con esto y con... ¿Cómo estamos dejando que gente que está alejada de Dios nos enseñe a alejarnos más de Dios? Por eso, lo único que realmente nos guía al Señor realmente es su palabra. Dígale al que está a su lado, lea más Biblia. Cierre TikTok, abra la Biblia. Que la Biblia sea la que te enseñe. ¿Sabe qué decía el salmista? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Deja que la Biblia te guíe. Y mira, quiero que vayamos un poquito a estudiar qué es adoración, para que podamos entender qué es la adoración bíblica. Tenemos que entender también cómo era que de alguna forma la gente de la época bíblica veía o entendía los conceptos. Y hay dos conceptos que la Biblia utiliza para referirse a la adoración. En el Antiguo Testamento utilizaba el término hebreo shakak, que significa, escuche, esto tiene un significado poderoso: prostrarse, inclinarse, rendirse o echarse por tierra. Escuche, en todo el Nuevo Testamento este es el término que se utiliza para adorar. Voy a tratar de ser muy didáctico. Para ellos adorar era hacer esto. Esto es adorar. Y quiero ser más explícito. Resulta que este término no es algo subjetivo o que se ha dado interpretación. Voy a explicarme mejor. Hay gente que interpreta la inclinación o la postración. Yo me postro delante del Señor en mi corazón. ¿Es válido? En cierta forma sí.
Porque hay gente que se puede postrar físicamente, pero su corazón nunca se doblega. Hay gente que no se postra en la iglesia porque, no sé, le duele una rodilla, pero en su corazón sí realmente está postrado. Pero hay gente que no se postra porque de pronto se le ensucia el pantalón. Cuando hablamos de este término que se utilizaba para adoración en el Antiguo Testamento, habla de una interpretación textual. Escuche, para la gente, el pueblo hebreo del Antiguo Testamento, adoración implicaba una acción física. O sea que cuando hablamos de adoración en el Antiguo Testamento, no era de algo subjetivo o emotivo o emocional. No, habla de algo físico, una respuesta natural, una respuesta a algo. O sea que cuando yo estoy delante de Dios, ¿qué hago? Me postro. ¡Wow! Era una respuesta física, escuche. O sea que para ellos adoración, su cuerpo hablaba primero que su voz. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tremendo! Cuando entiendo que adorar es responder al que está delante de mí, no a mis emociones. Tú encuentras a diferentes hombres de Dios que cuando se encontraban frente a la manifestación divina, ¿qué hacían? Se postraban. Entiendo con esto que adoración tiene que ver muchísimo con humillación. Y para que eso pase, tenemos que empezar a crucificar el ego. Tenemos que crucificar el orgullo y la arrogancia. Con esas cosas no se puede adorar. Y si eso está en tu corazón, no eres un adorador. No lo eres. Necesitas hacer morir en ti todo orgullo, altivez, arrogancia. Porque cuando estamos frente a Dios, reconocemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Y dime, ¿qué somos nosotros frente a un Dios tan grande? Aleluya, dígale al que está a su lado, haga morir el orgullo. Dígaselo, tiene que escucharlo porque todos lo necesitamos escuchar aquí. Dígaselo al que está a su lado, dígale, haga morir el orgullo, haga morir la altivez, haga morir la arrogancia. Escuche, el que verdaderamente ha adorado hace que todas estas cosas mueran en su corazón. Tú pruebas el corazón del adorador en su mansedumbre. Si tú te estás dando cuenta que tú te estás poniendo muy arrogante, preocúpate, estás desconectado de la fuente. Tu adoración no es válida. Hay muchos músicos, wow. Y de eso sí hablo con autoridad porque yo fui así. Que cuando ya medio se sienten que tienen talento o habilidad, ya se suben acá como que... Usted me puede imaginar a mí, mi hermano, mire, yo bien chiquito queriendo hacerme ver bien grande. Porque eso nos pasa, se nos infla el ego. El asunto es que en el momento en que yo tomo un lugar de importancia, desplazo por completo la presencia de Dios. Porque resulta que Dios no es un Dios de segundos lugares. Y escuche, el segundo término que utiliza la Biblia para adoración es proskuneo, y este es muchísimo más poderoso. A mí me ministró demasiado el entender toda la profundidad que hay en esta palabra. El significado literal de proskuneo es besar la mano de. Pero, escuche, etimológicamente esta palabra está compuesta por dos términos griegos. Y uno de ellos es el término pros, que es un prefijo que denota dirección. O sea, pros significa voy hacia. Voy hacia. Y el siguiente artículo que utiliza es kuneo, que es un derivado griego para referirse al perro. Y unidos los dos términos, literalmente se traduce besar la mano del amo como lo hace un perro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y escuche, este término es el que Jesús utiliza cuando tiene la conversación con la mujer samaritana y le dice que ha llegado el tiempo y la hora es cuando los verdaderos adoradores ¿hagan qué? Adoren. Escuche, cuando dice adoren al Padre, está utilizando el término proskuneo. O sea, que vengan humillados delante del Padre.
Y sé que suena fuerte, pero el término dice como el perro que lame la mano de su amo. ¡Wow! Yo no se lo voy a decir que usted lo diga, pero yo sí lo quiero decir para mí. Yo delante de Dios soy un perro que viene delante de su amo. Atraído. Y cuando yo entiendo este término es tan poderoso, porque es que el perro que viene a su amo solo viene por una respuesta de lealtad, obediencia y sumisión. No estoy diciendo que Dios nos considera a nosotros sus mascotas, sino que en esencia lo que se espera de nosotros para que haya adoración es que vengamos en esa humildad y en esa atracción natural de lealtad hacia Dios. O sea que para que haya adoración tiene que haber evidentemente humillación. Entonces, si en el Nuevo Testamento implica una acción física, y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento implica una acción que va en contra de las emociones de mi alma y de mis propios sentimientos y lo que yo determino que soy. Entonces soy el que llego con la cabeza más alta a la iglesia y hablando duro para que me respeten por lo que yo soy. Pero ¿sabes qué tú eres? Eres nadie delante de la presencia del Señor. Escuche, tú no vienes aquí a postrarte delante del pastor Alexis, que Dios me guarde que un día pase algo así. Tú vienes aquí a postrarte delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el que no somos nada. Y eso no se nos puede olvidar. Entender que adorar es nuestra necesidad de cercanía con Él. Y que si queremos tener cercanía con Él, tenemos que venir en humildad y en humillación. Mis amados, la iglesia no se trata de nosotros. Nunca se ha tratado de nosotros. La iglesia se trata de Él. Mire, si hay algo que nos ha hecho daño a nosotros, y yo creo que considero en gran parte que esto ha sido, es este diseño horizontal de nuestros servicios que tal vez adquirimos como diseño del pasado. Donde hay una plataforma, donde en la plataforma se sube la gente importante. Y del otro lado estamos el público, que venimos expectantes a ver algo. Y eso se convirtió en nuestro modelo de adoración. Venimos a ver qué es lo que pasa al frente y cómo respondemos a lo que pasa al frente. Pero en el modelo de adoración divina, que tú te vas al libro de Apocalipsis, dice la palabra que Dios está en el centro y alrededor de ellos los seres vivientes y los ancianos que toman sus coronas y las arrojan delante de Él y se humillan ante su presencia. Mientras los seres vivientes gritan y cantan: aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Qué tremendo! Un modelo de adoración donde nadie es el que se encarga de dirigir a los otros más que la presencia de Dios que está en el medio. La fuente y origen de todas las cosas. Y eso es necesario que pase en nosotros. Mira, el éxodo de cristianos de una iglesia para un lado y para otro y para otro y para otro va a parar cuando eso suceda. Cuando entendamos que el centro de nuestra adoración es la presencia del Señor y no nosotros mismos ni los que están a nuestros lados. Entendemos que venimos aquí por Él y para Él y que Él es lo único importante. Aleluya. Y para que entendamos un poquito mejor este concepto, quiero que vayamos a la primera mención de la adoración. Y este pasaje que vamos a leer es la primera vez en la Biblia que se nombra la palabra adoración, y está en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 5. Amén. Mira lo que dice la Biblia. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esta es la primera vez en la Biblia que se nombra la palabra adorar. Pero quiero ponerlo en contexto de la situación. Y usted lo va a leer en su casa, va a leerse el capítulo completo. Resulta que Dios le habla a Abraham. ¿Recuerdan la historia de Abraham? ¿Ven? Abraham oró al Señor porque Abraham quería tener ¿qué? Un hijo. Dios le respondió y le regaló ¿a quién? A Isaac. Le entregó su promesa, y después de que sucede todo esto, llega un día en que Dios le habla
a Abraham y le dice: Abraham, entrégame a tu hijo, al único, al que tú amas. Vete y ve al monte de Moriah y preséntame a tu hijo en holocausto para mí. Wow. Y dice la palabra: se levantó Abraham muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo al muchacho, puso la leña sobre sus hombros y se dirigió hacia el monte de Moriah. Y cuando están llegando cerca al monte de Moriah, viéndolo a lo lejos, le dice a sus criados: espérenme aquí, porque el muchacho y yo iremos allí y adoraremos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo confronta este pasaje bíblico con lo que es adoración y lo que nosotros consideramos adoración? Creemos que adoración es venir a la iglesia, pero venir cuando nos da la gana. Si no me dio pereza, si no hay un plan un poquito mejor. O sea, en pocas palabras, si no nos cuesta nada. Consideramos que adoración es música. Yo no veo los músicos por ningún lado ahí. Yo creo que Abraham ya no podía tocar la batería. Tenía más o menos 135 años, imagínatelo. Era un anciano. Isaac, no sé si era guitarrista o algo. La cosa era que no podía cargar instrumentos porque estaba cargando la leña en la que lo iban a cocinar a él. Ay, ay, ay. O sea que veo todo en esta escena menos música. Pero ¿qué si vemos en esta escena? ¿Qué vemos? Vemos a un anciano obedeciendo algo terrible, algo insoportable para cualquier ser humano. No era solamente el hecho de que tenía que entregar a su hijo, o la idea horrenda de que él mismo tenía que sacrificarlo. Wow, si aquí hay alguien que es padre, quiero que usted se haga la idea en su cabeza. Tienes que sacrificar a tu hijo. Dios te pide a tu hijo. Y no solamente te lo pide, sino que ahora tú mismo eres el que tiene que ir y ponerlo en el altar, tomar el cuchillo y matarlo. Yo no imagino esa idea en mi cabeza, por más rabias que me pueda sacar mi hijo. Vemos a un anciano obedeciendo a algo tremendo, a algo que iba en contra de la misma promesa de Dios, porque la promesa de Dios para Abraham era a través de Isaac. ¿Y cuál fue la promesa de Dios para Abraham? Tendrás una descendencia como las arenas del cielo. Y tú te imaginas que te preguntaba Abraham cuando iba de camino: ¿y dónde van a quedar las arenas del mar? ¿Dónde van a quedar la descendencia como las estrellas del cielo? Pensar también que a la vez, por su avanzada edad, no había posibilidad de que tal vez pudiera engendrar un nuevo hijo. En pocas palabras, su única opción de descendencia era Isaac, y ahora Dios le estaba diciendo que lo tenía que matar. ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué fuerte es esto! Pero lo más fuerte no es esto. Lo más fuerte es que en labios del mismo Abraham dice: iremos y adoraremos. Escuche, Abraham no separó la obediencia de eso tan terrible del concepto de adorar, sino que ligó ambas cosas y entendió que obedecer al Señor, a pesar de lo difícil que pueda llegar a ser, es adoración. Y estuvo dispuesto a hacerlo. Entiendo con esto que adorar tiene que ver mucho más con cuánto estoy dispuesto a obedecer a Dios, más allá de cómo me siento. ¿Tú crees que Abraham se sentía bien? Ponte en el lugar, tú eres Abraham y te piden eso. Me voy de la iglesia, me voy para otra iglesia donde no pidan que uno sacrifique a los hijos. ¿Qué es esto que me está pidiendo Dios? ¿Cómo es que Dios rechaza los sacrificios humanos en otros pueblos y ahora me va a pedir que sacrifique a mi propio hijo? O sea, creo que nosotros hubiéramos cuestionado. Seamos sinceros. Seamos sinceros con nosotros. Nosotros hubiéramos cuestionado a Dios. Nos creemos adoradores, pero no estamos dispuestos a pagar ninguna clase de precio por nuestra adoración. Queremos que la adoración trabaje para nosotros. Recuerde, nuestro modelo es: yo quiero sentirlo.
Quiero sentirlo. Mire, mi amado, estuve metido en 7 días de ayuno y no sentí nada. Me metí a que quería sentir algo y no sentí nada. Y anoche cuando estaba allí orando, le dije al Señor, bueno, Señor, ¿y qué pasó? Me dijo, háblale a la iglesia. Viniste a recibir de mi espíritu, ya lo tienes. Pero Señor, no sentí nada. No necesitas sentir nada. No necesitas sentir nada. Escuche y le voy a explicar por qué. Porque lo que es del espíritu opera por el espíritu, no por el alma. Lo que proviene del espíritu no está sujeto a las emociones. Para ser lleno del espíritu, tú no necesitas temblar. Tú necesitas ser tocado por la presencia real del Espíritu de Dios. Aleluya. Y el Espíritu de Dios se manifiesta en medio de personas obedientes que se sujetan y se someten a la voluntad de Dios. ¿Qué vemos en Abraham? Un sometimiento y una sujeción increíble. Increíble. ¿Cómo le explicas a tu hijo que lo vas a matar? Lo más tremendo también y veo que realmente en Abraham había el carácter de un adorador porque lo había replicado en su hijo. Escuche, quiero ponerlo en contexto porque a veces la gente no entiende muy bien este pasaje. Abraham tenía casi 135 años. Isaac tenía alrededor de posiblemente entre 25 y 35 años. Le voy a explicar por qué. Por el término que se utiliza. Dice yo y el muchacho. El término hebreo que se utiliza para muchacho era el que se utilizaba para referirse a un hombre joven pero adulto. Escuche. Entonces, vemos a un anciano. Aparte me dice la palabra que cargó la suficiente leña como para poder sacrificarlo al mismo. O sea que era un muchacho ya grande y fuerte. Y dice la palabra que cuando ya llegan al monte de Moriah, Abraham lo pone en el altar del sacrificio y lo ata. Explícame. Yo intento controlar a mi hijo, ya está más grande que yo, ya no puedo y soy joven, todavía estoy fuerte. Pero a veces nos ponemos a jugar y yo quiero apretarlo y ya se me sale de las manos. Y a veces me empuja y es más fuerte que yo, ya no soy capaz con él. Imagínate un anciano de 135 años tratando de someter a un joven fuerte de 20 a 35 años. ¿Es eso posible? No. O sea, veo que también en Isaac había un corazón adorador porque estuvo dispuesto a someterse a la voluntad de Dios a través de lo que Dios le habló a su padre. Ay, ay, ay. Ahí vemos un carácter. Escuche, si su pastor es un adorador, usted como hijo de la casa tiene que ser un adorador. Isaac le pregunta a su padre, padre, ¿y dónde está el sacrificio? Y él le dice, Dios se proveerá del sacrificio. Pero cuando llegan allá a la loma, le dice, bueno, hijo, te tengo que atar y te tengo que poner en el altar. ¿Y eso para qué, papá? Hijo, para buen entendedor, pocas palabras. Entiendo que hubo sujeción y sometimiento, porque dice la palabra que Abraham alcanzó a alzar el cuchillo. Y de una manera muy abnegada, su hijo estuvo dispuesto a aceptar. ¡Wow! ¡Qué obediencia tan tremenda! ¡Qué obediencia tan tremenda! Dígale al que está a su lado, si quiere ser adorador, obedezca sin preguntar, sin demandar. Bueno, ¿cómo qué? ¿Cómo a cuenta de qué? ¿Y eso como por qué? No pregunte, obedezca. Si no entiende, no importa, obedezca. Escuche, incluso si y mire que lo que le voy a decir es fuerte. Incluso si pareciera que Dios se contradice, obedezca. Los padres lo saben, a veces los padres no dan explicaciones, simplemente dicen, tranquilo hijo, pero no me preguntes por qué. Dios te está diciendo, no preguntes. Escuche, Abraham no sabía que al final Dios sí se iba a proveer un sacrificio. Pero él estuvo dispuesto a sacrificar. Dígale al que está a su lado, sacrifique obediencia. Si hay algo que cuesta es obedecer. Y obediencia es lo que está pidiendo el Señor
para que nosotros podamos realmente ser verdaderos adoradores. Y yo entiendo algo, escuche. Dios nunca quiso la sangre de Isaac, nunca. Yo entiendo algo. En el camino de Berseba hasta Moriah había alguien que se estaba muriendo y no era Isaac. En el camino hacia el monte de Moriah había alguien que estaba siendo sacrificado y no era Isaac. Realmente quería Dios que el que fuese sacrificado era el corazón del adorador. Escuche, Dios necesita que tú sacrifiques tu propio corazón delante de su presencia. El apóstol Pablo lo vuelve a definir en el Nuevo Testamento: que sacrifiques, que crucifiques la carne, que pongas tu cuerpo en el altar. Dígale al que está a su lado: adoración tiene que ver con morir a nosotros mismos. Y quiero que me acompañe Génesis 22, verso 12. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Wow. Escuche, esto es fascinante. Esto es fascinante porque esto que dice en este versículo es lo mismo que ya Dios le había dicho en el versículo en el cual le pide a su hijo. Cuando él le pide a su hijo, le dice: Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único. ¿Por qué Dios tiene que hacer esa referencia? Y es más, ¿cómo es entendible esa referencia? ¿Era Isaac el único hijo de Abraham? Técnicamente había un hijo antes de Isaac y era el primogénito. ¿Que quién era? Que era Ismael. Pero entonces, ¿por qué Dios le dice a Abraham: entrégame a tu único? ¿Cómo explicas eso? ¿Se equivocó Dios? ¿Se le olvidó que había nacido Ismael? Pero yo lo entiendo con ese versículo cuando Dios demanda el sacrificio. Le dice: entrégame a tu único, al que amas. O sea que el asunto aquí era por el lugar que estaba ocupando Isaac en el corazón de Abraham. Isaac, el hijo de la promesa, tal vez se estaba convirtiendo en algo que estaba compitiendo en su corazón con su adoración hacia Dios. Ay, ay, ay. Y cuando Dios le dice: entrégame a tu único, le está diciendo: quiero que me entregues ese lugar a mí. Ese lugar lo quiero. No quiero a Isaac, quiero el lugar que le estás dando a Isaac en tu corazón, porque ese es mío. ¡Wow! Porque resulta que dice la Biblia que Dios es un Dios celoso. Él no comparte con nadie su gloria, y el lugar que es de Él, Él lo reclama. ¡Wow! Aleluya. Es que resulta lo siguiente, mis amados: para que haya adoración no puede existir en el corazón de nosotros algo que intente competir con Dios. Y creo que esto es una lucha que estamos teniendo casi que todos los cristianos. Tenemos cosas en nuestro corazón que ocupan lugares que deberían pertenecer a Dios. Es normal que los padres amen a sus hijos, pero tú escuchas padres diciendo: es que mis hijos son mi adoración. Tu adoración es Dios. Mira, te voy a dar un consejo. Yo nunca lo he dicho y nunca lo diré. Le doy un consejo: no lo vuelva a decir. Porque en el momento en que tú lo haces, pones a tus hijos en un lugar en el que ellos no deben estar. Pones a tus hijos en un lugar en el que no necesitan estar. Y te voy a explicar por qué. Porque Dios no va a competir con nadie. Todo lo que sea paralelo a Dios será arrojado delante de su presencia. Dios no permite que nada compita con Él. Si usted es un cristiano que realmente intenta ser un verdadero adorador, usted tiene que sacar de su corazón todo lo que está intentando competir con Dios. Hay gente que tienen en el altar 2 sillones, uno para Dios y otro para la plata. Ay, ay, ay.
Otros tienen allí un altarcito para Dios y otro altarcito para su carro, que es su adoración. Otros tienen su altarcito para Dios y otro para su talento y su ministerio. Es que el ministerio que Dios me entregó, ¿de quién es? ¿Tuyo? Estamos teniendo un grave problema porque estamos poniendo cosas en nuestro corazón paralelas a Dios. Y escuche, todo lo que es paralelo a Dios es arrojado. Siempre. Quiero que usted me acompañe. Aleluya. Mira, hay algo, y no quiero saltarme esto. Hay algo que revela el sacrificio de Abraham. Lo primero es que la adoración es obediencia a un nivel muy elevado. Y lo segundo es que nada puede competir con la gloria de Dios. Grábese estas dos cosas porque estos son dos puntos importantes para que pueda realmente existir verdadera adoración. Primero, la adoración es obediencia a un nivel muy elevado. Y segundo, nada puede estar compitiendo con la gloria del Señor. Metas eso en la cabeza. Y quiero que vayamos un poquito más adelante. En el libro de Isaías, capítulo 14, verso 13 y 14. Y aquí vemos cómo todo aquello que se intenta poner paralelo a Dios es arrojado de su presencia. Dice la palabra: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Escuche, este pasaje profético hace referencia a la caída de Satanás. Está hablando antes de que el tiempo fuera tiempo, antes de que el hombre fuese creado. Ya se había librado una batalla por la adoración en el cielo. Se levantó Satanás con orgullo en su corazón a causa de todo lo que Dios había puesto en favor de él. Era un elevado querubín en los ejércitos celestiales. La Biblia lo llama, querubín protector. Lo utiliza unos términos gloriosos para referirse a él, lucero de la mañana. Tenía un lugar de honra delante de la corte del Señor. Escuche, no era un ángel de bajo rango, era un querubín. Los querubines eran los guardianes de la presencia del Señor. Tenía cercanía. Pero un día se le metió en el corazón el orgullo y la altivez. Por eso le digo que no puede haber adoración si hay orgullo y altivez. Y a causa del orgullo y altivez dice: yo subiré, me centraré en mi trono en las estrellas. Cuando se refiere a las estrellas se está refiriendo a los ángeles. Y dice: alrededor de las estrellas pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Acto seguido, ¿usted sabe qué fue lo que pasó? Fue arrojado de la presencia de Dios para siempre. Entonces, cuando yo entiendo este pasaje, entiendo por qué es que Dios le demanda a su hijo, a Abraham. Porque resulta que Abraham estaba poniendo a Isaac en una posición de peligro para Isaac y en una posición de peligro para Abraham mismo. Porque en el momento en que hay algo paralelo a Dios, eso paralelo a Dios va a atraer nuestra atención y va a desviar nuestra atención del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: puesto los ojos en Jesús, porque fácilmente podemos encontrar otro punto en donde poner nuestros ojos. Y cuando eso pasa, eso roba nuestra atención. Y cuando nuestra adoración es robada por algo más que no es Dios, Dios arroja aquello de su presencia. ¡Wow! ¿Cuántos aquí quieren ser arrojados de la presencia del Señor? Usted no quiere ser arrojado de la presencia del Señor. A Satanás le costó el ser arrojado y perder el acceso a su presencia. Escuche, pero usted dice: bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Yo ni siquiera había nacido. El hombre ni siquiera había sido creado. Quiero que me acompañe y vamos a ir un poquito más allá. Aleluya. Porque todo lo que intenta, escuche, todo lo que intenta competir con la gloria de Dios es arrojado de su presencia. Quiero que usted vaya conmigo a Génesis capítulo 3, verso 33. Mira lo que dice la Biblia. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho.
Este versículo es uno de los versículos más dolorosos de la Biblia. Es el versículo donde el hombre es arrojado del Edén. Dice la palabra que Dios lo expulsó, Dios lo arrojó. Y vamos a estudiar por qué. Sé que esta enseñanza de la creación de Adán y Eva suele ser muy ambiguo y está sujeto a muchas interpretaciones, ¿sí? Creemos que el tema siempre se trató del árbol, que había algo místico en el árbol. De hecho, el árbol sí le otorgó ciertas características a Adán y Eva, pero realmente el centro de la conversación en lo que sucedió en ese momento realmente no fue el árbol. Y quiero que lo estudiamos juntos. Lo primero que pasa para que se geste la caída del hombre en el Edén es que Satanás presenta a Eva una oferta muy atractiva para ella. Quiero que usted me acompañe. Génesis capítulo 3 verso 5. Voy a ir rápido porque veo que se me está quedando dormido. Génesis 3 verso 5 dice: y Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, ¿serán qué? Iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Verdades a medias. ¿Qué es lo que utiliza Satanás? Verdades a medias y métodos comprobados. Escuche, hay un dicho que dicen por allí que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Escuche, el enemigo se sabe todas las artimañas que usted se pueda imaginar para hacerlo creer a usted todo lo que él quiera hacerlo creer. Y con Eva pasó. Con Eva utilizó un método que ya estaba probado y certificado. Dice que persuade el corazón de Eva con una oferta atractiva. ¿Y esa oferta cuál fue? Si ustedes beben del árbol, serán semejantes a Dios. ¡Wow! ¿A qué se parece esta escena? Se parece a él mismo. Satanás replicó su rebelión en el corazón de Eva. Si ustedes beben del fruto, serán semejantes a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y quiero que analice por un instante cómo opera Satanás minuciosamente, estratégicamente. Escuche, Satanás no llegó a Adán. ¿Llegó a quién? A Eva. Y no le habló a Eva de la desobediencia, sino que le habló a Eva de los atributos del fruto. Escuche, la persuadió hábilmente para que ella cayera. Y escuche, cuando usted lee en la Biblia que Dios exhorta al hombre por su caída, ¿a quién exhorta el Dios? ¿Por qué? ¿Por qué exhorta Dios a Adán? Si finalmente la que se creyó los cuentos fue Eva. Pero quiero que vayamos, allí vamos a entender un poquito más adelante. Génesis 3 verso 5. Génesis 3 verso 17. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cuál fue el problema de Dios con Adán? ¿Cuál? Que obedeció a su mujer antes que a él. No fue solo la obediencia, sino que él sometió obediencia a una imagen paralela a él. Ay, ay, ay. Escucha cómo opera Satanás. Pone a Eva en una situación paralela a Dios y después somete a Adán a obediencia a Eva. Esto termina costándoles a ellos ser lanzados. Ahora entiendes por qué Dios no quería permitir que Abraham pusiera en su corazón a Isaac en una posición paralela, porque inevitablemente todo aquello que está ocupando un lugar elevado en nuestro corazón, tarde o temprano nos va a robar la adoración. Tú ves a esos muchachos que eran fieles al Señor, no se perdían un servicio, venían a buscar de la presencia del Señor, estaban enamorados de Dios hasta que consiguieron noviecita. Y si no se la consiguieron en la iglesia, peor todavía. ¿Qué pasó contigo, hijo? Y pastor, lo que pasa es que usted sabe, ya se me iba quedando el bus y yo no puedo dejar pasar esta oportunidad. Y de alguna manera empezamos a convivir con ideas en nuestro corazón
con pensamientos en nuestro corazón y con sentimientos en nuestro corazón que compiten con Dios. Y dime si eso que está compitiendo en nuestro corazón va con nosotros mismos. Le oramos al Señor por un trabajo. Cuando el Señor nos da el trabajo, pastor, hay que trabajar. Dios, con esas excusas, váyale a otro con esas excusas. Dios es primero. Dios es primero. Pastor, es que el negocio, se sabe. ¿Y quién le dio el negocio? ¿A quién te lo pediste? Te lo pediste a Dios. Y ahora estás dejando que tu negocio tome una posición que está robando la adoración del Señor. ¿Quieres que Dios acabe con tu negocio? Escuche, Dios te ama tanto que si te diseñó para estar delante de tu presencia, va a hacer que se caigan todos los altares que tú quieras levantar en tu corazón. Por eso no pongas ahí cosas que no quieres que estén ahí. Escuche, no pongas a tu esposa en un lugar que le pertenece a Dios. No pongas a tus hijos en un lugar que le pertenece a Dios. No pongas tus negocios en un lugar que le pertenece a Dios. No pongas tu dinero en un lugar que le pertenece a Dios. Hay un lugar que es reservado para Él que nadie más debe ocupar. Nadie. Aleluya. Qué tremendo. ¿Cómo podemos perderlo todo por no enfocarnos correctamente en el Dios que nos llamó? Pero afortunadamente la gracia del Señor se nos manifestó a través de un hombre llamado Jesucristo, que vindicó la adoración de todos los hombres. Quiero que usted me acompañe, el libro de Lucas capítulo 22 verso 41. Mira lo que dice la Biblia. Dice: y se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. En este acto de obediencia extrema, Jesús estaba vindicando la adoración de los hijos. Jesús estaba vindicando aquel pecado de Adán que nos costó el haber estado apartados de su presencia, y ahora estaba ofreciendo un acceso para nuevamente entrar en intimidad con Dios. Jesús, el adorador por excelencia, estuvo dispuesto a obedecer algo terrible. En ese momento en el que Jesús dice estas palabras, Jesús estaba orando en el Getsemaní. Mire, mi amado, si hay algo más visceral en la Biblia que la oración en Getsemaní, fue el mismo sacrificio en la cruz. Pero en ese momento Jesús estaba desbordando su alma y su corazón. Tal era el punto que dice la Biblia que sus gotas eran como sudor de sangre. Las gotas de sudor eran como sangre. Pero hay una condición médica que puede provocar eso. Y eso pasa en condiciones de extremo dolor, desesperación y angustia. Tal es la desesperación del cuerpo que el estrés interno provoca que brote sangre. ¡Wow! Jesús en su condición humana, porque recuerde, Jesús era 100% hombre. Jesús se había criado en aquella época, en la Judea de ese tiempo, y él había observado la crueldad y la crudeza de una crucifixión. Él sabía todo lo que tenía que vivir. Él sabía todo lo que tenía que atravesar, y él sabía que iba a morir. Quiero que usted no piense por un instante de Jesús como Dios. Quiero que piense por un instante de Jesús como el hombre. Si usted tuviera esa posición en la que tiene que entregar su vida, que usted no hizo nada que lo merezca y que lo va a hacer en favor de otro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y en medio de esa angustia, Jesús ora al Padre. Y en esa desesperación, escuche, tal fue la desesperación. Jesús es Dios. Jesús sabe el propósito, sabe que esa muerte es temporal, que a los 3 días va a resucitar, pero en esa desesperación humana le dice: Padre, por favor, si tú puedes pasar esto, permítemelo si puedes, pero si no se puede, quiero que se haga tu voluntad. Wow, no la mía. Adoración es eso. Adoración es estar dispuesto a morir por agradar al Dios que amamos. Adoración es humillarnos delante de su presencia y en una sumisión obediente, como tal vez un perro que lame la mano de su amo, decirle: Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para que tú te agrades con mi adoración. Wow. Jesús lo hizo.
¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a llegar a ese nivel de adoración que nos reveló Jesucristo? Jesús estuvo dispuesto a entregarlo todo, no solamente por amor a nosotros, sino por obediencia a Dios. Donde Adán falló, Jesús triunfó. Y triunfó para enseñarnos a nosotros que los verdaderos adoradores en este tiempo es necesario que adoren al Padre. Que los verdaderos adoradores es necesario que en este tiempo se levanten con un corazón humilde y sencillo y estén dispuestos a negarse a su orgullo, a sus propios sentimientos, a sus propios pensamientos, a sus propias emociones, para estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos aquí están dispuestos a eso? Dios te está demandando en esta noche, en esta mañana, una ofrenda costosa, no un sacrificio cualquiera. Hoy Dios quiere en esta mañana que tú sacrifiques tu corazón en el altar de sacrificio. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Quiero que se ponga sobre sus pies.